Nahuales en Chiapas. Chiapas es un estado muy curioso. Es un lugar en verdad desafortunado. Aquí ocurre toda clase de cosas que, creo, no pasan en ningún otro estado del país. Nosotros aquí en el estado somos rezagados del país. Siempre hemos sido más un estado secundario que un estado tomado en serio. Pero cuando nos levantamos en armas contra Salinas, fuimos fichados como lo peor del país. Esto es importante para la historia que voy a contar, porque es precisamente el desinterés por parte del gobierno federal lo que impidió que se prestara atención a lo que estaba ocurriendo aquí en mi comunidad a mitad de la selva. Aquí jamás ha llegado el INEGI. Nosotros no formamos parte de ninguna estadística del país. Así que, si estamos vivos o muertos, no afecta en nada a la imagen del gobierno. Nuestra pequeña comunidad ocupa un territorio de 7 kilómetros cuadrados solamente. En el 2011 es cuando comienza mi historia. Aquí vivíamos unas 100 personas. Estoy seguro que todos alguna vez han escuchado historias de nahuales habitando en zonas de Jalisco, Veracruz, Guerrero y la Ciudad de México. Pero también estoy seguro que prácticamente nadie ha escuchado historias sobre nahuales en Chiapas. Esto no significa que en estas tierras no habiten las criaturas. Es solo que los nahuales que viven en la selva lacandona son 100 veces más peligrosos que los que habitan en cualquier otro lugar del país. Los nahuales de aquí no andan asustando gente ni atacando animales. Estos son máquinas de matar humanos, o al menos los nahuales adultos. Ese es el motivo por el cual mi comunidad, a pesar del paso de las décadas, no crece en número de habitantes, porque todo el tiempo, desde que mis bisabuelos vivían aquí, hemos sufrido ataques constantes por parte de estos seres. Estas bestias no respetan ni a los ancianos ni a los niños. La gente aquí vive sabiendo que en cualquier momento su vida puede correr peligro, así que todos están armados con flechas y lanzas. Es sumamente raro que se llegue a ver un arma de fuego por acá. Una noche perdimos a 10, pero logramos matar a 2 nahuales, un macho y una hembra. El otro nahual pudo escapar. Recogimos los cuerpos y al amanecer fuimos a enterrarlos. Lo hacemos en una zona a varios kilómetros de la comunidad. Yo aproveché la vuelta para recolectar un poco de fruta. De pronto, mientras caminaba, escuché que un niño estaba llorando. No podía verlo entre los árboles, pero sabía que estaba cerca. Me puse a buscarlo sin hablarle para no asustarlo. Lo encontré escondiéndose detrás del tronco de un árbol. Le pregunté dónde estaban sus papás, pero el niño no entendía. Supuse que era sordomudo o que no hablaba español. A la gente de la comunidad no suelen agradarle los extraños. Así que me quedé pensando si debía o no ayudar al niño. No podía dejarlo ahí. Además, tenía una herida pequeña en la pierna, así que lo llevé conmigo. Cuando llegamos, todos se nos quedaban viendo. Fuimos directamente con el jefe y le expliqué la situación. Él estuvo de acuerdo. Concluyó, al igual que yo, que dejarlo afuera sería condenarlo a la muerte. Y sin duda alguna, los nahuales lo matarían. Lo llevé a mi casa. Mi hijo se llevó una gran sorpresa. Ya tenía con quién jugar. Mi mujer también se sorprendió, pero en el mal sentido. En el momento lo recibió bien y no me dijo nada, pero yo sabía que algo no le parecía, podía notarlo en su cara. Al llegar la noche, ya cuando mi hijo y el otro niño estaban durmiendo, mi esposa y yo salimos un momento fuera de la casa. Ella me preguntó qué era lo que íbamos a hacer con el niño. No estaba contenta. Le dije que lo cuidaríamos un tiempo en lo que alguien venía a reclamarlo. Mi mujer seguía inconforme. Le preocupaba que nunca nadie lo reclamara. Le pedí que no pensara en eso, que todo estaría bien. El niño era bien portado, era más tranquilo que mi hijo. Nunca pedía nada. Prácticamente no se movía, solo estaba activo cuando jugaba con mi hijo. Pero luego de una semana me percaté de algo que no era normal. El niño no dormía.
Yo solía levantarme en la madrugada a ver cómo estaba mi hijo. No tenía una hora fija para hacerlo. Podía ser en cualquier momento entre la 1 y las 4 de la mañana, y cada una de las 7 noches de esa semana encontré al niño despierto. Él volteaba a verme y me saludaba con una inocente sonrisa. No me decía nada. Hasta ese punto yo seguía creyendo que era sordomudo. Esa situación se estuvo repitiendo por una semana más, y a pesar de que el niño no dormía, no se le hacían ojeras, tampoco lo notaba cansado, ni siquiera un poco. Cuando mi hijo y el niño jugaban, se la pasaban corriendo y brincando durante horas. Solo se detenían a beber algo o comer fruta. Yo veía a mi hijo feliz como nunca lo había visto, y no sé cómo, pero mi hijo, al paso de 2 meses, encontró la forma de comunicarse con el niño. Crearon su propio lenguaje. Fue en verdad sorprendente. Entonces, se me ocurrió preguntarle a mi hijo si su amigo le había contado el motivo por el cual no dormía durante las noches. Mi hijo no sabía, pero me dijo que le preguntaría y luego me diría. Esa misma noche, durante la cena, mi hijo tenía la información. El niño le había dicho que sí dormía, pero que solo 5 minutos de cada hora durante las noches, que hacía eso porque no le gustaba dormir, ya que tenía feas pesadillas en las que aparecía un horrible monstruo. Ahí creí entender lo que pasaba. Mi teoría era que el pobre niño soñaba con el nahual que había matado a sus padres. Pasaron 6 meses desde que llevé el niño a casa. Entonces nos visitaron los zapatistas. Trajeron algunos víveres y también revisaron a toda la comunidad. Lo hacían cada que nos visitaban. Querían asegurarse de que no estuviéramos dando refugio al enemigo. Cuando entraron a mi casa y vieron al otro niño, inmediatamente supieron que no era mi hijo, pues sabían bien que mi mujer y yo teníamos solo uno. Me cuestionaron y les conté. Me preguntaron si yo estaba seguro de que no sabía nada de los padres. Les respondí que no. Le ordenaron al niño que descubriera su espalda. El niño se quedó quieto, no hizo nada. Yo le aclaré que era sordomudo y le levanté la playera para que pudiera ver su espalda. El pequeño tenía una marca inusual algunos centímetros por debajo del hombro. Entonces, rápidamente le apuntaron al niño. Yo entré en pánico y pregunté qué era lo que estaba pasando. Me explicaron que la marca que tenía el niño en la espalda era una herida de bala. Según ellos, eso significaba que era enemigo. Rápidamente me interpuse entre ellos y el niño. No iba a permitir que lo mataran simplemente por una cicatriz que, al menos para mí, no significaba nada. Llegó el encargado de ellos y les pidió que se relajaran. Afortunadamente, se fueron sin lastimar al niño. Unas semanas después, varios hombres salimos a recolectar algo de fruta y cazar un par de animales. Estábamos como a unos 13 kilómetros de la comunidad cuando encontramos un cuerpo. Parecía que ya tenía unos días de estar ahí. Tenía claras señas de haber sido atacado por una bestia. No era de los nuestros. Aún así, lo llevamos hasta donde enterramos los cuerpos. Algo estaba pasando. No era para nada común que encontráramos gente ajena a la comunidad tan cerca. Primero el niño y luego el cadáver. Alguien comentó que quizá el muerto pudiera ser el padre del niño. Terminamos de enterrar el cuerpo y volvimos a la comunidad. Esa noche, mientras intentaba dormir, pensaba en toda la situación que estaba ocurriendo. Entre todas esas cosas recordé el cadáver. La verdad, también yo quería saber si pudiera tratarse del padre del niño, ya que, de ser así, significaba que, definitivamente, nadie vendría a reclamar al niño. Tenía que salir de dudas, así que, al día siguiente, le pedí a mi hijo que le preguntara a su amigo sobre sus padres, que yo quería saber cómo eran físicamente. La descripción que me dio mi hijo no coincidía para nada con el cuerpo que habíamos encontrado. Adicional a eso, mi hijo ya sabía qué era lo que había pasado con los padres de su amigo. El niño le contó a mi hijo que sus padres habían sido asesinados.
que su hermano mayor también había sido atacado, pero él sí había tenido suerte y sobrevivió, pero no quiso hacerse cargo de él y por eso lo había abandonado a mitad de la selva. La historia del pobre niño era más triste de lo que yo me había imaginado, con ambos padres muertos y un hermano mayor que no lo quiso cuidar. De todo lo que me contó mi hijo, el detalle que más me llamó la atención fue el hecho de que sus padres habían sido asesinados a balazos. Eso encajaba con lo que me habían dicho los zapatistas, que el niño estaba con el enemigo. Tenía una duda más. ¿Cómo es que el niño había sobrevivido al impacto de una bala? Yo vi la herida. Cuando la vi, no sabía que era de bala, pero después de lo que sabía, no tenía ninguna duda. Lo que me generaba conflicto era que la herida, que, insisto, vi perfectamente bien, estaba cicatrizada, había sanado sola. Ese niño era muy extraño. No había ningún indicio de que le hubieran curado la herida. No pasaron ni 2 semanas cuando ocurrió una cosa. A las afueras de la comunidad encontramos un jaguar que había sufrido una muerte brutal. Lo habían desmembrado. Ese felino es el rey de la selva, al menos en la zona en que vivimos nosotros. La única criatura que podía haber dejado en ese estado el cadáver del jaguar era sin duda alguna un nahual, pero había algo que no hacía mucho sentido. Si el nahual ya estaba a escasos 100 metros de unas casas, ¿cuál había sido el motivo para que no atacara a la comunidad? Yo hice esa pregunta a los que iban conmigo. Uno de ellos sugirió que quizá el hecho de que hace unos cuantos meses hubiéramos matado a 2 nahuales era motivo para que estos seres no volvieran a acercarse a la comunidad. En lo personal, yo sentía que el nahual había dejado ese cadáver ahí como una señal de advertencia. Ese día noté un ligero cambio en el comportamiento del niño. No comió nada en todo el día, ni siquiera una pequeña fruta. Además, lo noté un poco eufórico, como si se hubiera tomado una jarra entera de café. Recuerdo que sus ojos estaban ligeramente diferentes. El color era un poco más brillante, como si reflejaran la luz del sol. Esa noche, cuando me desperté como siempre para revisar a mi hijo, me percaté que el otro niño no estaba. Salí de la casa para ver si, por alguna razón, había salido a tomar aire. No lo veía por ningún lado. A lo lejos, me pareció ver una figura corriendo entre los árboles. Me quedé quieto, en estado de alerta, listo para correr o gritar por ayuda. En ese momento, alguien me tomó del brazo. Era el niño. No supe en qué momento llegó. El pequeño me miró muy asustado y finalmente habló. Me dijo una sola palabra: Nahual. Cargué al niño y sin dejar de ver hacia los árboles, volví al interior de la casa. Mandé al niño a dormir y yo me quedé al pendiente toda la noche. No podía dejar de preguntarme por qué el niño no había hablado antes, por qué fingió que no podía hablar ni escuchar, y más aún, a dónde había ido el niño durante la noche. Al amanecer, el niño siguió fingiendo que no hablaba. Así estuvo como por 2 semanas, hasta que una noche el niño fue a despertarme. Hablaba en voz baja y casi no le entendía. Hablaba medio mocho, como un niño pequeño de 3 años. Pero había una palabra que sí decía con bastante claridad: Nahual. A lo que yo le entendía, el niño me estaba diciendo que el nahual otra vez estaba caminando afuera y se escondía entre los árboles. Le pedí que se quedara adentro y yo salí a revisar. En cuanto estuve afuera, inmediatamente me di cuenta que la noche era silenciosa. Eso en la selva no es normal, siempre hay ruidos. Así que si los animales estaban en silencio es porque algo los estaba asustando. Escuché pisadas a la distancia. Despacio empecé a caminar hacia otra casa, siempre mirando hacia todos lados. Cuando llegué, di unos golpes haciendo un ruido específico. Este ruido era un llamado de alerta.
El hombre de la casa salió armado con un par de lanzas. Le dije que algo rodeaba la comunidad y entre los dos empezamos a llamar a los demás hombres. Antes de que todos estuviéramos listos, esa cosa se dejó ver, salió de entre los árboles y se paró en línea recta frente a nosotros. Era el nahual, una criatura que caminaba sobre sus patas traseras, cubierto completamente de un pelaje muy negro. Era muy delgado, como un perro hambriento. Ese monstruo era diferente a cualquiera que habíamos visto antes. Su apariencia era grotesca. Su hocico cubría 3/4 partes de su cabeza. Sus dientes eran enormes, de ojos alargados y oscuros como la noche. Ya estaba a 50 metros de donde estábamos nosotros. Se puso en 4 patas y lanzó un aullido estruendoso. En ese momento, al nahual se le erizó todo el pelaje. De la nada hubo otro aullido. Creí que nos estaban rodeando. Quizá podría tratarse de otra emboscada, tal como había ocurrido la noche en la que habíamos conseguido matar 2 nahuales. Todos estábamos conscientes que en aquella ocasión simplemente habíamos corrido con suerte y en realidad no creíamos volver a lograr una hazaña así. El nahual que teníamos enfrente seguía avanzando lentamente hacia nosotros, pero se detuvo cuando el aullido del otro nahual se escuchó más fuerte. No fuimos atacados esa noche. El nahual cedió ante los aullidos y se fue. Aproximadamente pasaron 2 meses, hasta que una mañana volvimos a encontrar una clara señal de advertencia. Había un anillo de cadáveres de animales rodeando toda la comunidad. Eran muchos y todos habían sido asesinados de una forma brutal. Eran aproximadamente 100 cadáveres de animales. Había tapires, monos, zarahuatos, tlacuaches, guacamayas y ocelotes. Era una escena espantosa. Tuvimos que tener a los niños encerrados dentro de nuestras casas. Levantamos los cuerpos lo más rápido que pudimos. Esto no es exageración. Tardamos 9 horas en trasladar los animales hasta una zona para aventarlos ahí. Definitivamente no podíamos enterrarlos a todos. Sospechamos que aquello había sido obra de los nahuales. Una semana después hubo un rapto. Ocurrió a mitad de la madrugada. Desapareció el jefe de la comunidad. Nadie se dio cuenta. No hubo ningún ruido. Nos dividimos para buscarlo, y cuando lo encontramos, su cuerpo estaba en la zona que tenemos destinada para los muertos. La cuestión era que había muchos cuerpos desenterrados. Los restos estaban esparcidos por todos lados. Había sido suficiente. Nuestra comunidad no había recibido tanta hostilidad por parte de los nahuales. Definitivamente, esas cosas estaban tomando retribución porque habíamos matado a 2 de los suyos. Sabíamos que el ataque sería inminente, así que volvimos a la comunidad y empezamos a preparar todo para cuando cayera la noche. Tuvimos todo listo antes de la puesta de sol. Al estar en casa, cuando estaba platicando con mi hijo, me comentó que su amigo le había contado cosas muy raras, cosas que tenían que ver con todo lo que estaba pasando. El niño estaba allí con nosotros escuchando. Mi hijo volteó a ver a su amigo como preguntándole si podía contarme, y él le dijo que sí. Resulta que el niño era hijo de nahuales, los 2 que habíamos matado, y que el tercer nahual que había quedado vivo era su hermano. Cuando pasó eso, su hermano quiso ir a dejarlo con la bruja que cría a los nahuales, pero el niño no quiso quedarse ahí. Le pidió a su hermano que lo trajera con él, pero su hermano se negó y lo abandonó a su suerte. El hermano del niño sabía que estaba viviendo con nosotros. De hecho, fue su hermano el que estuvo aullando la noche en que aquel nahual casi nos ataca. Resulta que ese nahual era el alfa ahí, que en toda la selva hay 4 alfas, cada uno con su respectiva manada y su respectiva bruja. El niño le comentó a mi hijo que el nahual alfa nos había dejado en paz esa noche porque el aullido que estaba haciendo su hermano era uno muy peculiar que solamente se usa para retar al alfa. El hermano del niño sabía que no tenía ninguna posibilidad de ganar y lo único que buscaba
era darnos un poco más de tiempo. Esa noche teníamos que matar al alfa, porque de lo contrario no quedaría nadie vivo en la comunidad. Yo estaba impactado con todo eso, pero todo encajaba. Le pedí a mi hijo que le preguntara a su amigo qué pasaría si matábamos al alfa. El niño decía que al quedarse sin alfa, los nahuales se empezarían a matar entre sí hasta que se impusiera un nuevo alfa, que eso los mantendría alejados por meses. Pero esa era nuestra única oportunidad. Salí de mi casa corriendo hacia el centro de la comunidad. Yo iba gritando para alertar a todos. Rápidamente nos reunimos. Estábamos armados con todo lo que teníamos. En cuanto llegó el nahual, todas las familias fueron sacadas de la comunidad. Todo se hizo en completo silencio. En cuanto el monstruo se abalanzó sobre nosotros, empezamos a lanzar las flechas con fuego hacia las casas y los árboles. Cuando menos nos dimos cuenta, todo se había convertido en un infierno. El nahual se asustó al verse rodeado por las llamas. Fue entonces que nos fuimos sobre él, ya que no tenía muchas opciones hacia dónde moverse. Al final, nosotros no matamos al nahual, lo mató el fuego. Tal como esperábamos, cayó una fuerte lluvia que evitó que el fuego se expandiera, aunque se quemó un área de 8 kilómetros cuadrados. Esa noche, de 26 hombres, solo quedamos 9. Los demás fueron asesinados por el nahual o los mató el fuego. Fue una gran pérdida para nosotros. Tuvimos que reconstruir nuestra comunidad desde cero. Tardamos mucho tiempo en volver a la normalidad. Lo bueno fue que, al no haber alfa, no supimos absolutamente nada de los nahuales casi por un año. Un día vi que mi hijo y su amigo se estaban despidiendo. Yo me acerqué y le pregunté qué era lo que estaba pasando. Mi hijo me comentó que no faltaba mucho para que su amigo empezara a sufrir sus primeras transformaciones y perdería el control, lo cual lo haría peligroso, así que había decidido irse. El niño me dio un abrazo, se dio la vuelta y se fue. Yo le pregunté a mi hijo si sabía a dónde se dirigía su amigo, a lo que me respondió que no. Han pasado algunos años de su partida y aún hoy en día esperamos volverlo a encontrar. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.